continente antártico, la Antártida como territorio, como nosotros le mencionamos acá en Chile, ha sido un continente cargado de misterios. Ha sido hoy por hoy, desde hace algunas décadas, prohibido el ingreso, aún teniendo todos los medios y recursos, porque solamente a través de permisos militares puedes llegar a este lugar. Uno comienza a preguntarse, las razones de proteger este continente, ¿tiene que ver porque oculta algunos secretos que no deben ser revelados al público? ¿O derechamente es porque tratar de hacer patria ahí es tan difícil que nadie podría, en forma de calidad civil, comenzar a acercarse o visitarla sin algún tipo de permiso especial? Todo lo que lo rodea, desde la Segunda Guerra Mundial, desde las operaciones Halbjam, donde los alemanes nazis, esto está en el diario El Mercurio, deciden embarcar en Valparaíso porque les interesaba en demasía el continente antártico por la sencilla razón de que ellos pensaban que podía ser una puerta de ingreso a ciertos mundos, a ciertos lugares que podrían estar los verdaderos gobernantes de este planeta, y todo ese esoterismo místico que de entre otras partes empujó la Segunda Guerra Mundial, hoy día vuelve a ser noticia porque acaban de encontrar una anomalía que simplemente no tiene explicación. Tenemos titular que dice así: extraña anomalía, fuera de lugar absolutamente, es detectada en la Antártida. ¿Qué hace eso ahí? Vamos a comenzar a verlo con acercamientos, las imágenes donde están ya publicadas las coordenadas, donde producto del derretimiento de los hielos aparece esa imagen que ya ha sido configurada como que no tiene nada de natural. Eso no es roca que producto del hielo y los vientos se haya constituido con esa materia. Eso que parece un búnker, eso que parece ser un aparato, debo decir acá lo siguiente: no hay medio en lo que eso pudo haber sido a través de tracción de terreno, haber llegado ahí, tampoco haber sido colocado a través del aire, y nadie sabe lo que es, y lo estamos viendo en un lugar que claramente es inhóspito para la llegada del ser humano. Y hoy día todos se preguntan, ¿qué es eso realmente? Oye, perdón, parece un container. Es que eso parece. A distancia, ¿te acordás? En Interestelar, cuando llega el planeta de Matt Damon. Sí, claro. Es como eso. Sí, Es como, estamos viendo una escena, un poco, pasan las películas, pasan la vida real. A mí lo que me llama la atención, a ver, ¿por qué sale esto ahora? Hablábamos de los ataques de Fanza Valdera, llegando a los Estados Unidos. Hablamos en algún programa respecto a la posibilidad, lo decía la CIA creo, de un ataque extraterrestre o una falsa bandera respecto a generar un tipo de ataque extraterrestre. El meteorito, todo lo Exactamente. Lo que estamos viendo ahora es algo sin explicación. Como dijiste tú anteriormente, el acceso a este lugar es bastante inhóspito. Inhóspito, y aparte no se puede ir. Yo tengo el hermano de mi madre, que es científico, estuvo en el continente, fue a hacer una investigación, lo tuvo que llevar la Armada, y las limitaciones para poder trabajar en ese espacio son bastante acotadas. O sea, el hecho de que tú logres llegar ahí no significa que vas a realmente conocer lo que está pasando ahí. Claro. Y eso me parece que es mucho más preocupante, más allá de la conspiración que puede haber atrás, el hecho de que algunos conozcan la verdad del continente y sin embargo otros solamente nos quedemos con la idea de que está el viejo pascuero, que hay pingüinos. Eso es Polo Norte. No, pero maestro, me refiero a la idea o al concepto que nos quieren mostrar respecto a un continente del cual no sabemos nada. Perdóname, revísate todos los documentales de todos los servicios de streaming y dime cuántos documentales hay ligados al continente blanco. No hay ninguno. Entonces, me parece que esta idea y esta percepción de que es un lugar muy rico, donde se podrían encontrar incluso especies de animales extintas hace bastantes millones de años, me parece que hay un tesoro natural ahí, del cual solamente manejan algunos, y a otros, como todos los que estamos acá, no podemos ser parte de esa riqueza. Además de las reservas de agua, maestro, que es la además de las reservas de agua, sin duda. Claro. Pero es que además yo creo que tiene que ver mucho con lo que tú estás diciendo. Que en el fondo hay mucha riqueza. Hay mucho dinero, más allá de todo lo extraño que podemos llegar a encontrar ahí, a la información que se ocultar, hay mucha riqueza. Tenemos más imágenes, de hecho, creo que pasemos a revisar la siguiente fotografía, Salfate, donde ahí ya se hace, hay un acercamiento un poco mayor y uno dice, claro, claramente esto no es algo que venga de la naturaleza en sí. A ver, lo que estamos viendo es no solamente el objeto que está debajo, sino una diferenciación en términos respecto a lo que alguien podría decir de los minerales que están por sobre este objeto. Claro. Que, a ver, convengamos algo. Derechamente, y ahí hasta los más escépticos, digamos, han tenido que guardar silencio y están tratando de entender todavía qué es lo que es, pero eso artificial no es.
Eso que parece un container claramente fue depositado adrede. Entonces, cuando nosotros vemos esa otra anomalía que está arriba, donde hay un claro cambio de tonalidad y color, todo esto hecho a través de las personas que van mapeando a través de Google Earth y otros instrumentos, centímetro a centímetro, los misterios de ciertos continentes como este, en el cual no tenemos acceso, finalmente dicen, eso puede ser un vínculo de algún tipo de entrada o algo que ya veremos más adelante, porque no es la única anomalía que se ha encontrado en la Antártida que podría estar relacionada con este aparato de allá abajo. ¿O están tratando de tapar algo? O están tratando de tapar algo. Algunos dicen que puede ser algún tipo de lona o algo similar. Estamos tratando de entender qué es esto que para hoy no tiene explicación ninguna, solamente que natural no es. Ay, hay tantos enigmas todavía, pero ¿es verdad que pillaron un submarino, congelado en esa zona, Zafate? Sí, señor. Mira las imágenes, ahí estamos viendo, mira. Está de la misma forma, sí, señor. No es lo único que han encontrado en ese sector. No es lo único tan raro que se ha hallado desde pirámides, puertas perfectamente hechas, vamos a decir los diámetros de estas entradas. Oye, y son gigante. Tremendamente curiosas. La verdad es que el continente antártico ofrece una gran cantidad de misterios que el día de hoy queremos dilucidar. ¿Cuándo? A la vuelta de esta breve pausa comercial. Toma, está el Capitán América también. Madrugada de día martes tenemos nuestro continente blanco justamente y estamos hablando de distintas cosas que se han ido encontrando de alguna forma, Zalfate, y ya Monty lo planteaba antes del corte de un submarino congelado. Sí, submarino de barco. ¿Qué es eso? A ver, eso está por determinarse. Dato de la imagen que vimos anterior, que es bastante sorprendente por lo demás, porque claramente eso necesita una explicación, ya que no es algo natural. 120 metros de largo es lo que tenía el búnker anterior, que es lo que parece, y 45 metros de ancho. Pero atención, esto no es la primera vez que ocurre, porque como estamos viendo en el titular del ámbito, dice, hallaron un barco congelado en la Antártida gracias a Google Earth. Paso a explicarte. Hay personas que se dedican a mapear centímetro a centímetro ciertos lugares donde los seres humanos no tenemos acceso. Repito, no es menor. Alguien teniendo un barco, un avión privado, un jet, lo que quieras, no puedes meterte en este continente sin que te derrumben, sin que te derriben. Y esto es un tratado que se lleva a cabo, obviamente, aproximadamente en los años 50, posterior a las misiones secretas que hubo de parte de los nazis norteamericanos a los polos. Entonces, algo parece que descubrieron que de ahí tienen un tratado internacional donde la gente no tiene acceso, aún pudiendo tener los recursos. Es llamativo igual, perdón, muy corto lo de Google, porque si no podía entrar, ¿cómo lo mapearon? Tiene que pasar un avión. ¿Cuántas veces mapeando? ¿Quién lo mapeó? Lo hacen por satélite. ¿Lo hacen por satélite? Sí, lo hacen por satélite y trata de hacer una especie de adivinar, digamos, para que tú lo puedas mover en 3D y poder verlo. Hay un nivel de proyección respecto a la proyección. Exacto. Un poquito. Claro, ahora igual hay que considerar un factor no menor, que es el cambio climático. Producto del aumento de las temperaturas que hemos visto, de hecho, en esa zona. Ya vamos en el verano y el invierno más caluroso en 30 años. Exacto. Por lo tanto, si nos vamos a millones de años atrás, el nivel de los océanos era 170 metros más alto del que se ve ahora. Por lo tanto, si se empieza a derretir ese hielo, si empieza a bajar el nivel del mar o empiezan a quedar al descubierto cosas, no parecería raro que empiecen a aparecer ese tipo de figuras, porque podrían haber sido efectivamente de civilizaciones mucho más antiguas, quizás cosas que vienen de otros planetas. Uno no sabe si de verdad hay un enigma muy grande, pero yo creo que todo eso también tiene que ver, obviamente, con el tema climatológico, con los cambios que se están dando, con el derretimiento de los hielos que están dejando a expuestos muchas más especies, por ejemplo, y elementos que hoy día... Monte Ararat, por ejemplo, y quizás, como tú dices, civilizaciones anteriores, que da para un tema completo, Monte. Pero hay algo que a mí me queda dando vuelta, que lo comentaste tú, Zalfate, y lo comentó también Lama, que tiene que ver con el secretismo.
que existe, con el resguardar tanto esta zona que uno dice ya puede ser por riqueza, por dinero, pero también de repente salen estudios, yo estaba leyendo ciertos estudios que después los científicos los desmienten de inmediato. De hecho, hace muy poquito salió un estudio, lo anoté en mi libretita, que detectaron extrañas partículas justamente en la Antártida. Ese estudio que básicamente es con este proyecto Anita, este globo blanco que uno ha visto muchas veces, que sube muchos kilómetros para detectar, lo voy a leer, rayos cósmicos que llegan a la Tierra. En el invierno, en diciembre del 2006 y en diciembre del 2014, se detectaron rayos cósmicos, justamente una gran cantidad, pero que iban en dirección contraria, contraria a toda ley. Dirección, la va a medir así como para dónde va ese cabrón. Estáis bien, vais bien, por eso. Espérame, es que lo noté, no me quiero ver. En dirección contraria justamente que chocaban. Sí, contra la naturaleza eso. Claro. De inmediato todos los científicos empezaron a decir, oye, es imposible que acá existan mundos paralelos, qué sé yo. Pero quiero sacar un poco la idea de los científicos. ¿Qué pasa si efectivamente cuando uno habla de la Antártida habla de una especie de puerta a otro mundo? A otro mundo que si uno cree otro mundo son otras reglas. Por ejemplo, ¿qué pasa si bajo este continente nosotros tenemos otra realidad? Que a lo mejor está, en vez de avanzar a la derecha, está avanzando hacia la izquierda. No estoy hablando de política, estoy hablando de tiempo. Puede ir retrocediendo de alguna forma. ¿Por qué cerrarnos a esa opción? Si uno piensa y se va a la teoría del Big Bang, muy fácil, materia, tiempo, espacio. No puede haber creado la materia, tiempo y espacio en otra realidad y que la Antártida sea esa puerta de entrada a esa realidad. Es posible, digamos, incluso hasta lo que postula la película aún no estrenada en nuestro país, como Tenet, que hay varios científicos han salido a hablar si es que el estado de entropía, vale decir, de tendencia al desorden, si hay alguna forma que eso puede retroceder y generar un efecto contrario. Simplemente decir que antiguos mapas, como el de Piri Reis, mostraba, no tan antiguo, el continente antártico cuando no estaba cubierto por hielos. Ojo, no siempre fue así. No siempre fue así. Habían civilizaciones, porque estaban ahí ubicados un tipo de flora, fauna, animales extraños. El teniente, el almirante Byrd... Está buena. Atención. Cuando acá pasa algo durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los alemanes están... A ver, hay algo que les interesa en demasía, que es llegar a la Antártida. ¿Por qué? Porque ellos estaban bajo la creencia absolutamente irrefutable de que podían encontrar algunos secretos que estaban vinculados a la raza aria. La raza aria, para que ustedes sepan, no es de Alemania. No. Es una raza que pertenece en particular a un sector de la India, cuyos secretos, dicen, se encuentran en ese continente, que están hablando de grandes maestros y sabios, y donde la suástica es una de sus runas. Eso no tiene nada que ver con nazi ni con Alemania. Son antiguas formas de escrituras que provienen de la India y que fueron traspapeladas entre otras partes de Japón. Ok, cuando los nazis deciden venir y pasan por el puerto de Valparaíso, eso está consignado por el diario del Mercurio, a ellos lo único que les interesa, en plena Segunda Guerra Mundial, ir a la Antártica. Mientras los norteamericanos van al otro polo y el almirante Byrd, en un programa de televisión, él dice, acabamos de ver las cosas más increíbles. No solamente entendimos las migraciones, un problema que hasta el día de hoy sigue siendo un misterio de por qué, siendo que cuando llega el invierno, algunas aves van hacia el sur, estoy hablando de Norteamérica, van hacia Florida, hacia Miami, porque siempre hace calor, pero hay otras que suben, como si buscaran el calor en esos continentes. Han encontrado pasto. ¿Cómo va a haber pasto? ¿Cómo va a haber flores, plantas en ese continente? Están atrapados dentro de los icebergs. Han ciertas corrientes que son un poco más cálidas, y cuando otras personas han descrito que hay toda una raza de animales que es algo que está completamente fuera, con características tropicales en los polos. Como el trópico, o sea, palmera, animales, mamíferos, todo lo demás. Es parte del misterio, que es parte de la historia. Los videos, las personas dando la cara aparecen diciendo eso. ¿Por qué no se investiga ese misterio? Porque no hay algo concluyente. Ahí es donde yo creo que... Yo les digo al revés. En el fondo no están ocultando la información. Porque un militar y un científico dice eso, y de ahí 5 años más tarde dicen, bueno, y por un concilio de todo el planeta está prohibido que las personas se acerquen a estos dos continentes. Pero raro. Prohibido. Exacto. Es como... O sea, no es recomendable, es que peligroso. No, está prohibido y se va y te bajan a cañonazo. Te quiero sumar un detalle, lo dijo Juan Andrés respecto a las migraciones de aves. Una vez al año, no sé en qué época, en Alaska, es donde podéis ver para los... ¿Dónde? En Alaska, los Bird Watchers, que son los que... van siguiendo pájaros y los van observando y los van marcando a ver quién logra la mejor temporada. En el fondo,
En Alaska es donde veis en una época del año la mayor migración y la mayor cantidad de aves. Claro, buscando el calor van hacia el Polo Norte. Exacto, ¿por qué? Porque debe haber una línea que tú sobrepasas en ese sector. Debe haber, así como, lo voy a poner en términos cinematográficos, como la Isla de la Calavera de King Kong, la última película, que se ve que está este problema de climático, hay como nubes, nubosidad, y cuando los helicópteros logran pasar ahí, se dan cuenta que hay una isla que tiene otro clima y que tiene distintas cosas. Me parece que esto, más allá de ciencia ficción, puede ser algo bastante similar. Cuando tú rompes esa cadena de frío, que es la que entendemos y conocemos todos, logras pasar a este clima tropical donde hay especies que posiblemente ni siquiera conocemos. De hecho, hay un estudio que se hizo en el 2017 donde se extrajeron sedimentos del fondo marino, donde se comprobaba que hace 90 millones de años atrás probablemente habría una selva en ese sector de la Antártica, que era muy parecido a Nueva Zelanda, si hiciéramos el paralelo con algún lugar del mundo hoy día. Oye, pero han pasado más cosas. Fíjate que el año pasado en la isla Rey Jorge, al sur de la Antártica, se encontró una enorme entrada subterránea que quedó al descubierto luego de un movimiento muy fuerte de hielo y nieve. Tenemos el video, lo pasamos a revisar a continuación. Mire. En la isla Rey Jorge ocurrió un desplazamiento de nieve que pudo indicar la presencia de que algo extraordinario pasó y no sea precisamente fenómenos naturales de deslave, y mucho menos que sean incluidos por la actividad que tengan los grupos humanos presentes en ese lugar. ¿Estamos ante una base secreta subterránea que pueda considerarse de origen desconocido? Lo que acaban de ver no es el tráiler de una película de James Bond. A ver, se descubrió esa entrada en lo que fue muy difícil hasta el día de hoy llevar una expedición, pero sí lograron escanearla y lograron entender de que no era simplemente una abertura en una muralla rocosa, sino que era prácticamente un perfecto cuadrado de 75 metros de altura con 75 metros de ancho, que está un poco más adentro, ¿cierto?, del portal propiamente tal, y que luego comenzaba a desmembrarse en una serie de galerías que iban hacia abajo, pero perfectamente ordenadas como si fueran pasillos. Comienza una vez más a plantearse, sí, que antiguas civilizaciones que pueden, según algunos, haber tenido una tecnología similar a la nuestra, o tan primitivos conforme a la época, como nos lo han enseñado los libros de historia de Villalobos, podrían finalmente ahí designar de que hubo algún tipo de civilización al menos inteligente. Es parte de que, como decía Monty, al propósito del deshielo, del cambio climático, comienzan a emerger, y la verdad que no hay respuesta fácil para ello. Escúcheme, si que alguien dice, ¿pero qué es eso? ¿Es una abertura? ¿Es un horadado? ¿Es algo natural? Fue completamente puesto en duda dado la forma en que están dispuestas las galerías al interior de ese tremendo portal. Así que obviamente es parte de los misterios que nos ofrece el gélido continente. Y además que siempre encuentran algo y después lo niegan. Estamos viendo, justamente estamos haciendo Así Somos, hablando de los misterios que se esconden en el continente blanco. ¿Qué es lo que pasa? Ya hemos visto distintos lugares, distintas cosas, pero justamente nos vamos a trasladar a las Islas Georgias del Sur, donde se encontró, Salfate, una especie de vehículo. Pero entiéndame vehículo como una forma para que tú lo veas en tu casa, porque mide 65 metros de largo. Este es el video, lo analizamos. Exactamente. Más impactante, que esto ya se tocó hace varios años, es justamente en las Islas Georgia, que son inglesas, pero que la República de Argentina las está reclamando y opino que hacen bien. El hecho es como dice el refrán, ¿no? Lo que es del César, dáselo al César, y lo que es de Dios, dáselo a Dios. Si nos fijamos en esta última anomalía, que yo la llamé impacto, observamos algo similares características que también está congelado, a saber cuánto tiempo tiene esto, pero volvemos a las mismas, ¿no? Año 2010. Si yo me quiero ir a las más actuales, pues no me dejan. Año 2010 es lo único que hay. Y si me voy a 2000, por ejemplo, histórico, no hay más. Muy bien. Pues es lo que hay, 2010. ¿Por qué no hay actualización de esto, señores? Estamos en 2020. Vamos a ir a 2021. El hecho es que este objeto, esta anomalía, fijaros la estampa, ¿eh? Eso viene de las montañas. ¿Puede ser algo que estaba allí, estilo una roca de la montaña, se cayó y empezó a rodar? Complejo. ¿Por qué? Porque veremos un poquito no únicamente las dimensiones del objeto, sino también la cantidad de metros que eso ha recorrido, ¿no? Y sí, ¿puede haber una rampita? Puede ser, pero es muy raro. Tiene muchas anomalías, ¿no? Fijaros, esta anomalía, que yo llamo impacto, ya os diré por qué. Vamos a irnos a la regla de medir. Aproximadamente mide unos 68 metros. Fijaros justamente el raíl que va dejando.
vemos que la anchura del objeto, sí o sí, siguiendo el raíl, tiene que hacer, o al menos las dos secciones que estén tocando y arrastrándose, que también, ojo con eso, es de unos 10 metros de longitud. Es decir, ¿podría llegar a ser algún tipo de vehículo aeroespacial? Podría ser un impacto de una nave extraterrestre. Podría ser. Fijaros, lo curioso es que si algo empieza a rodar, pues obviamente una roca, imaginaros, ¿no? Pues va rodando, pero bueno, van habiendo saltos en base a lo que no está tocando el suelo. En este caso no, se ve un raíl. Es decir, es como si cogiéramos un avión y lo estrelláramos en la Antártida o en unas islas y automáticamente eso pues se fuera arrastrando dependiendo de la velocidad. Pero claro, ¿cuánto se ha arrastrado esta anomalía, no? Vamos a irnos otra vez a la regla de medir y nos vamos a ir a kilómetros. Y vemos que desde el punto del año 2010 hasta de donde supuestamente salió o impactó hace unos 800 metros, rozando, señores, al kilómetro. También es complicado, ¿no?, que algo se arrastre 1 kilómetro. Los cálculos que tenemos a propósito de lo que esta persona nos comentaba ahí a través de su canal de YouTube, que es un difundador, o sea, él difunde todo tipo de misterios y conspiraciones, es que este objeto mide aproximadamente 65 metros de largo y 10 de ancho. A ver, hay cosas que llaman la atención, porque eso es algo que se desplazó. No es una roca. Claro. No, una roca. Tienen una forma bastante particular que parece que son carros unidos entre sí. Entonces, comenzamos a despejar ideas. Pareciera que es algo artificial, que en algún momento aterrizó ahí, que logró desplazarse o que alguien quiso tirarlo para llevárselo, mas no se pudo. Fue tan fuerte la marca que generó que no se deslizó como algo que cae por la ladera de una montaña, porque ese terreno en esa parte está liso. Por lo tanto, por su propia tracción, que no pudo haber sido el viento, porque hubiera tenido un fenómeno similar con cualquier objeto similar alrededor, tuvo una fuerza de tracción donde tiene separado este cuerpo, tiene dos líneas perfectamente dibujadas, que es a través de, por ejemplo, ruedas con las cuales se mueve. Si no, hubiera dejado una especie de zanja. Claro. Si fuera un objeto completamente, digamos, rugoso o liso, que él hubiera dejado a través del transcurso de su movimiento, pero tiene dos apoyos completamente equidistantes y que son de la misma naturaleza. Son como marcas de esquí. Sí. Un de trineo. picayo, ¿no? Claro. Como un trineo. Sí. Por ejemplo. Por eso es difícil decir qué podría ser, porque más allá del tamaño, yo creo que no existe ningún tipo de... Son 65 metros de largo. Por eso te digo, ningún vehículo motorizado de ese tamaño, y menos que además tenga estos como... ¿cómo se llaman? No son riles lo que tienen los trineos, tienen... estos fierritos son que van a como dar. los esquís, finalmente. Como los esquís, porque las líneas, si se fijáis, a pesar de la distancia y todo, pareciera que son tan perfectas y van a la misma distancia. No sé, a mí no me parecen ruedas. Se ven perfectas, de hecho, como tú dices. Sabes que está todo lo que hemos conversado acá, y que se habla lo que se ha encontrado, lo que no se quiere decir, lo que de alguna es un forma objeto que se deslizó, eso estamos claros, ¿no? Sí, sin duda, este es un objeto que se deslizó, pero en general me da la sensación de que incluso acá nosotros, y me quedo dando vuelta a lo que decía Monty, esta especie de vida selvática que se encontró en algún momento, si eso se analiza bien, probablemente podríamos tener incluso una solución para todo el caos climático que nosotros estamos viviendo. Por ejemplo. Tal vez podríamos tener una solución de cómo tenemos que seguir viviendo para encontrar una civilización que, entre comillas, haya logrado sobrevivir a esos ambientes. Entonces me parece que ahí está la explicación que tú preguntabas al principio. ¿Por qué es tan secreto todo? ¿Por qué hay tanto hermetismo? Claro. Porque el agua ya es un detalle en lo económico. Yo creo que acá hay otros secretos que pueden tener que ver con cómo vamos a dibujar la vida. Hay otro problema. Estas cosas se hallan en lugares donde supuestamente el hombre no alcanza a llegar. Ese es el tema. Vale decir, nadie tiene el combustible para despegar y pasearse por estos lugares. Que lo posiciona el ahí. clima no lo permite. Exactamente. Entonces, podemos decir un montón de cosas. Algo que colisionó con la Tierra y todo lo demás, pero no parece ser la forma de un avión, que es lo único que puede llegar ahí. Tampoco puede ser un vehículo de ruedas, porque no tienes de dónde lanzarlo para que pueda posicionarse en ese lugar. Entonces, aquí, ya sea que algo que arrastraron o algo que se mueve por su propio movimiento, la verdad es que eso dejó una marca indeleble hasta este momento. Si es que uno se mete, Google Earth hace un remapeo del mundo cada 4 años aproximadamente. Entonces, que eso siga ahí quiere decir que nadie lo ha intervenido en este último tiempo. Buen punto.